Ya estamos al aire. Vamos a empezar. Casi puse. ¿No? Y también tener la violencia intrafamiliar. Ellos fueron candidatos. Si nosotros sembramos una semilla, lo hacemos todos en conjunto, incluido instituciones públicas. Hoy ya son Pushak. Admiro esa mama tránsito maguaña. Primero en el ser humano. ¿Por qué le digo esto? Porque contaminan el medio ambiente. Realidades de nuestras comunidades. Casi puse. Autoridades en camino. Imanaya mashikuna, Ali Shamushka Kapaichi, Ali Punjaguta Charipaichi, Ñukamikani Melissa Túquerres, Pueblo Quichua Caranqui Manda. Muy buenos días con toda la gente que nos está siguiendo a través de la señal de APAC TV. En esta mañana iniciamos con este segundo programa de Casi Pushak, Autoridades en Camino. Este día estaremos dialogando con el Mashi José Maldonado. Él es candidato a la Asamblea Nacional por el Movimiento Revolución Ciudadana, lista 5. Entonces volvemos con José Maldonado en unos segundos. Empezamos con la línea. Ñami Tigranajushpa Canajupanchik, Caipunyagupi Mashi José Maldonado, Ñucahuan Pacta Cagripan, Paimican asambleísta, candidato a la Asamblea Nacional por el Movimiento Revolución Ciudadana, lista 5, Paika Capan, economista, Hatun Yachana Wasimanda Yachachik, Pashkapan, editorialista también es, él también ha sido conductor en algunos medios de comunicación y también traductor que trabajó dentro de la presidencia del Ecuador hace algunos años. Bienvenido, Alicia Mushkakape. Imanaya, taita kuna, mama kuna, wambra kuna, kuitza kuna, wawakuna, imanayata kangichi, ñachu hatarir kangichi, ñami kazi ña pusa horas chaupi yali tukushka, aliliachu kangichi, aliliachu richarir kangichi, y chashnami kunanka kaiman kayashka parlangapa, iñuka kakaipimi chayshina, shuksuma kuitzawan parlangapa kaipi kani. Pagi mashiu. Kaipi rikuyushanchik charinchik, no, ishkay fangawkunata, charinchik coca fangawkunata, shinallata wayusa fangawkunata. Kaykunaka achka importanciata charin runa llaqtakuna ukupika, chaymanta chayta charinchik, nachu. Imanirkanki kayka? Kayka wayusa ari y kayka coca. Andesmanda, ajá, coca. Chaymanta kayakuta upiapashun para abrir la palabra, dar apertura a la palabra. Entonces, ya, entonces, shinaka, ñukaya upiapasha. Ya. Bueno, le comento también que vamos a tener 3 espacios en Casi Pushak. Casi Pushak, para conocer su vida en el segmento Causay, conocer su pensamiento en el segmento Yuyay y para que también pueda exponer sus propuestas en el segmento Tigray. En este último segmento también invitarles a la gente que puedan escribir sus preguntas en el chat de este live para que al final el candidato pueda responder también las preguntas. Les invitamos a que las preguntas sean cortas y puntuales. Entonces, Shinaka Kayaripashun me llega el segmento Causay. Para eso tengo yo aquí 2 sobres. Shuguta Agyape. Shugan Kayarishu. ¿Kaita? Ama panda kangapa. A ver. Ari, Yamatanin. Kaipika nin kipi. Kipi. Pero punta ñuka quichua yachachikani y chaymanta chay kipi nishkaka mana alikit kashkachukani. Ari kana kanka y
P-I. Ari, kaitaka mishushimiti kilkashka nachu. Mana mishushimi, panday kan. Ah. Y chaymanta quichua runa kunaka ashtawan yachakuna kanchi ñukanchi quichua shimi manta. Ari, Ya. kipi. Uyay, ñuka tayta mamaka waranga iskumpatzak chuskuchunga wata kitoman kawsankapa rirka. Ya. Y chaymanta paykunaka kipiwan rirka. Ari. Y chay kipipi mata parka ruana kuna y bufanda kuna. Ñuka Ya, tayta mamaka hatungapa. chayta agua karka. Y kitopi kawsankapa rirka y kitopi paykunaka hatun kipita rura karka. Hatungapa llushingapa. Y Shina- chaymanta ñuka tayta mamaka chay kipiwan wasita randirka kitopi, ashalpata randirka kay peguchepi, wawakunata yachana wasiman kacharka, ishkay wawaka Pontificia Universidad Católica del Ecuadorpi, Quitopi, yachakurkanchi. Alipacha. Ishkay wawa, chay kipiwan. Ari Alipacha. chaymanta kipi ñukanchi kichwa runapaka shu hatun yuyayta kun. Ari shinapacha hatun importancia ta charin. Shinallata kaypi charishkani shuk kipita. Ari. Kaypi charinchi shuk cosaskunata. Ari. Ñuka mañapani shuguta agllapa. Achachun. Ajá. Uy, kaita. Kaita. Shinaka. Ari. Ajá. Wirwela. Un recuerdo en específico de su vida que usted pueda contarnos. Ñuka Wauki, Jaime Maldonado Córdoba. Gracias, brother. Jaime, a ti. Ñuka Wauki, sumak takikan. Ñuka yani kichwa runa kunamanta rimashpaka, paika prima ninchi ñukanchi kichwa rishimipika. Paika primata takingapa, sumak mikan. Chaymanta paita yuyarini, y paika yacharka ñukanchi kichwa takikunata, Ya. y shinallata paika mayhan kunata pawarka, y chaymanta paika rock nishkata takirka. Y ñukaka paywan yachakurkani kichwa takikunata, y shinallata rock metal takikunatapash. Y chaymanta ñukaka Ya. ACDC katikmikani. Ya. ACDC ta riksingi o mana riksingi machu. Paykunaka uyashkani. Australia manta mikan. Pero mana, ACDC mata nishanin. AC antes de Correa. DC después de Correa. Y ñukaka chay antes de Correa, después de Correa, chay chunga watata Rafael Correawan kausarkani. Chay manta yuyarini ñuka Wauki y ACDC. Y ñukaka kichwa runa pa takikunata yachani y shinallata rock clásico manta pashmikani. Shinallata kikin nijurkangi kay wasiman ña punta manda ña shamurkani nirkangi nachu Ari. rimapay chaymanda ashaguta. Ya ñuka yuyarini ñuka tayta kan Antonio Maldonado y ñuka ayllutaka chayshina ushku chukuri nishpa riksikarka. Y chaymanta Antonio Maldonado shu wawkita charirka y chay wawkika Pedro Maldonado karka. Pedro Maldonado pa churi kaypi kawsarka Luis Maldonado. Ari chaymanta mayhan kutin kaypi raymikunata rurarka y ña ashata yarini uchilla karkani y Claro. tayta mama shamukarka kaymi chayshina tandanakunkapa y chayshina y hipaman ña ña ruku kani ñuka Nara. ña chaymanta ñami kanga chunga ishkay wata o chunga picha wata shamurkani shukuti y chaypi Luis Maldonado kawsarka mana chayka estaban kanga casi ishkay chunga wata kanka. Shamurkani kayman y Luis Maldonado, difunto Luis Maldonado kaypi karka y pay ñukata nirka kaypi shuk museo shinata charini. Kanka chayshina shuk llaktamanta taytakuna mamakuna shamum chaykunata kaypi risichinapa apamunki nishpa nirka. Y chay shamurkani y hipamanka shuk película shinata rurakushkamanta kayman shamurkani y chayta uyankapa. Ya. Y chaylla shamushkani kay punllakunaka, pero punda ashtawan shamurkarka. Ñuka tayta Ya. kaypi tiyarka shuk fábrica shina Tricomilma nirka. Ya. Shutiyu karka. Y ñuka tayta chayta kaypi rurakarka kay mishakunapa churajunata, tejido de punto. Y chayta ñuka taytaka Quitopi hatu karka. Y chaymanta ñuka taytaka ashtaka kutin kayman shamurka chay awashkakunata apankapa. Chashnami kay chaymanta kay wasita asha riksini. ¿Y qué recuerdos tiene de su infancia? Ña ñukaka wakinkuna
allí mi can, wakin unaka wakana mi can. Sí. Ñukaka kitoman rikani, uchilla wawa karkani, ñukaka wa shambayu karkani, pargate churakushka karkani, yura camisa, yura balun ninki chuapika pantalón, balun, yura balun yu karkani. Iya shuku ashati yarini ñukataita mamaka chayshina kilkanata, kilka katinata yachakuchumunarka. Y chaymanta ñukataka shuk católico yachana wasiman aparka. Y chayman chayarkanchik y chay kushipata kubraninchi kichwapi kushipatanin y ñuka tayta nirka ña ñuka wawa kaypi yachakuchumunani y chay kushipata nirka aquí no enseñamos a indios. Ya, llakipacha. Y chaymanta ñuka taytaka nirka pero ñuka munani ñuka wawa kilkanata kilka katinata yachakuchun chay ashtaka ministerin. Y chaymanta chay kushipataka nirka munangi kaypi yachakuchun achata rutuchi y churajunata shuk mishu churajunata churajuchi y chaymanta payka cristiano tukunka y chaymanta ñuka ña cristiano kan. Pero shinapas kichwa shimita yachani ari oye ñuka wasipi ñuka mamaka mana mishu shimita rimakarka ashata rimakarka pero ñuka taytaka kutin payka hatungapa llushikarka tukuy y chaymanta mishu shimita yacharka y chaymanta ñukaka mamawanka kichwapi taytawanka mishu shimipi rimakarkanchik chaymanta kichwata mana kungarirkanichu pero rockero kani. Alipacha. Shinaka ña segmento yuyaywan tigramungapa kashuk kurteman rigrinchik ña ya shamu pashunchik. Comienza tu día con Café Río Intag. Con la mejor selección de granos de café del Valle de Intag. Café con sabor a resistencia. El Comité Central de Mujeres, la UNORCAC y el municipio de Cotacachi invitan a participar de la 20ª Feria de Semillas Muyuraimi Cotacachi 2023, donde tendremos exposición e intercambio de semillas, bioemprendimientos con productos de la chacra, deliciosa gastronomía andina, exposición y degustación de patrimonio agroalimentario y presentación de grupos culturales. Además, disfrutaremos de la primera Feria del Café y Chocolate. No te olvides, este sábado 12 y domingo 13 de agosto en el Parque La Matriz de Cotacachi, a partir de las 8 de la mañana. ¡Te esperamos! Con el apoyo de FAO, Prefectura de Imbabura, Fundación Eco Beneficios, Cooperativa Santa Anita, Asamblea de Unidad Cantonal, Programa Mundial de Alimentos y NDT Ecuador. De mano en mano damos vida a nuestras semillas. En este nuevo segmento, el segundo segmento denominado Yuyay, en el que vamos a conocer la forma de pensar del candidato que nos acompaña el día de hoy. Para eso también le voy a pedir que nos ayude escogiendo uno de estos dos sobres, y acá adentro hay una dinámica igual que nos pueda permitir conocer su pensamiento. Es Yuyay, ¿no? ¿Qué ya está? El uno, Shuya, Shuyata. A ver. Caipinin, casos y cosas. ¿Ya? Kaipicharini shuk caso. Kilka Katisha. Nin. Un asambleísta, como parte de la Comisión de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, propone expedir una ley que de forma paulatina en todos los territorios a nivel nacional se implementen sistemas agroecológicos y de producción orgánica en todo el país. Las empresas que comercializan los agroquímicos se oponen, también las florícolas. La industria alimenticia se alza en contra. Un grupo organizado de comunidades campesinas y
indígenas de todo el país que ya producen agroecológicamente respaldan esta propuesta. En caso de llegar usted a la Asamblea Nacional, ¿cuál sería su postura? Y le voy a pedir que me dé 3 argumentos del por qué. A ver, primero, yo creo que hay que ser, la propuesta está ahí, pero exactamente yo voy a decir lo siguiente. El país está como una casa que el techo está con goteras, el tumbado ya se cae, las paredes están cuarteadas, el piso está trizado. Yo estoy yendo a la asamblea con un país en esas condiciones. Quisiera tratar esto con prioridad, pero la prioridad es arreglar el techo, la pared cuarteada, el piso trizado. Si nos sobra tiempo, porque es un tiempo corto, es un año y medio, si sobrara tiempo para dedicarme totalmente a esto. Pero ahorita vamos a la urgencia. Si tengo el techo que cae goteras, ya se me está cayendo, la pared está con aberturas, capaz que se cae, el piso trizado, yo creo que la prioridad es arreglar eso. Y si yo voy a la asamblea, yo voy más a apoyar a las acciones y decisiones de Luisa Magdalena González Alcíbar. Allá voy. Si yo voy a decir, yo voy con esto, ¿y cuándo arreglamos el techo? ¿Y cuándo arreglamos la pared cuarteada? ¿Y cuándo arreglamos el piso? Cuando tenemos problemas fundamentales, seguridad. Es fundamental la seguridad. Es fundamental la salud pública, ¿no? Es fundamental la educación pública. Y lo más urgente, nosotros acá en Imbabura que vivimos del turismo, la vialidad. Y justo esto también, el apoyo a la agricultura. Y aquí va la agricultura especialmente a lo que sea beneficiosa para la salud de la población. Yo recuerdo cuando el presidente Correa hacía hospitales. La idea era hacer más hospitales, pero de pronto dijo, un momento, ¿para qué más hospitales? Justo cuando está tratando este tema dijo, tal vez nos estamos alimentando mal y por eso tenemos tantos enfermos. Y si seguimos alimentándonos mal, vamos a necesitar más y más hospitales. Entonces tenemos que parar y trabajar con el tipo de alimentación. Entonces, y en ese sentido yo creo que esto, por ejemplo, donde nos dice hay la producción que sea beneficiosa para la salud y la otra con los agroquímicos. Por lógica, ¿a qué se debería hacer? A la que es beneficiosa para la salud, ¿no? O sea, en ese sentido, si hubiera la posibilidad, si hay el tiempo, si hay todo, nosotros vamos a estar buscando lo que beneficia la salud de los ecuatorianos. ¿Cómo se lograría, pero la soberanía alimentaria, sabiendo de que esta producción agroecológica se opone, ¿no, a la producción Yo creo en grandes que cantidades? Principalmente la acción de la presidencia. En este caso, si Luisa Magdalena González Alcíbar es presidente, ella siempre va a buscar el beneficio. Ese apoyo se necesita y en la asamblea, por eso de alguna manera lo que se busque que la RC5 sea mayoría. Si es mayoría, hay facilidad de poner una posición. Y obviamente en este sentido yo digo, buscamos esto, ¿no? O sea, si vamos a ir a los detalles que esta partecita, pero al final ¿qué es lo que queremos? Un beneficio para toda la ciudadanía. Sí. Y buscar el beneficio para la ciudadanía es buscar que sea una producción que no perjudique a la salud. Cuando hablamos de los químicos y todo lo demás, ya sabemos cuáles son las consecuencias. ¿Y cree que esta producción agroecológica es una forma de visibilizar también la lucha de los indígenas y de las mujeres también específicamente? Por supuesto, porque yo creo que los indígenas son los que más hacemos ese tipo de producción. Entonces, en ese sentido, lo que sí necesitamos es justo lo que hay una de las propuestas de la futura presidente. Ella dice, primero, hay que apoyar al agro, pero el apoyo no tiene que ser solamente en palabras, sino con créditos. Sabemos que la obtención de créditos en estos últimos tiempos ha sido muy dificultoso y ella lo que dice, vamos a disminuir toda la tramitología. Y segundo, darles también la posibilidad de que si ellos tienen una situación de riesgo, va a haber un seguro agrícola, porque usted sabe, usted siembra, yo he estado últimamente un poco dedicado en los terrenos a sembrar, y yo veo que si no llueve, ya no se produce y se pierde la sementera. Y yo me ponía a pensar, gasto en tractor, gasto en abono, gasto en fertilizante y gasto en la semilla. Y si he pedido un crédito y si no se produce, ¿con qué pago?
pero para eso nos habla la posibilidad de un seguro agrícola. Entonces, que no se produce, ese seguro me cubriría. Sí. En ese sentido, yo creo que vamos a tener una ventaja. Y más aún, yo creo que la posibilidad de buscar, justo lo que digo, hacer una producción que sea saludable. Porque con lo otro tengo también producción, ¿no? Y hasta puede salir más abundante. Pero en cambio la salud de los ecuatorianos se perjudica. Así es. ¿Sí? Ajá, y justamente nos hemos acostumbrado, ¿no?, a este tipo de producción, porque en las comunidades es normal escuchar, bueno, si es que no pongo agroquímicos, sí, no produzco, ajá, y si no produzco, ¿con qué vivo?, ¿no? Y eso también, aparte, el hecho de que vender el producto a un bajo precio que ni siquiera alcanza a cubrir lo que se gastó. Y esa era una de las políticas de la época de Rafael Correa. Tenía no sé si recuerde, eran las unidades de almacenamiento. Por ejemplo, en el caso del arroz era muy típico, ¿no? Había gran producción de arroz y como ya tenía gran producción había que venderse, justo lo que dice usted, a un precio bajo. Entonces lo que se decía, no, un momento, hagamos las unidades de almacenamiento. Y el Estado, o si no el productor alquila estas unidades de almacenamiento y al precio que se vende se le mantiene el precio porque el resto se guarda. Y en la época de escasez se saca y se vende, el precio se mantiene a lo largo del tiempo. Y el beneficio de las unidades de almacenamiento es doble. Uno para el productor, que no va a perder. Cuando produce mucho lo guarda y lo mantiene, y en la época de escasez lo puede sacar y vender al mismo precio. Pero también el beneficiado es el consumidor, porque va a tener siempre el mismo precio. En ese sentido eran las políticas de las unidades de almacenamiento, y ojalá se las podría hacer en toda la sierra también, sí, donde se pueda conservar y no vender, justo lo que dice, como hay tanta producción y necesito y le vendo a lo que sea y perdiendo, ¿no? Claro. Y se vende perdiendo. Entonces, habiendo estas unidades de almacenamiento van a ayudar a mantener, y de esta manera el precio se mantiene en lo que se vende siempre. Sí, y eso también es, ¿no?, parte del conocimiento de los pueblos, porque sabemos que en los Andes no se consume todo lo que se cosecha en ese momento, sino que se guarda. Entonces, sí, eso también se aplica, ¿no?, en este caso. Por ejemplo, el caso del maíz, muy interesante, ¿no? Por ejemplo, para los indígenas, nosotros los consumimos en la época cuando es el choclo, luego cuando está cau, no sé cómo se dice en español, no he encontrado, y luego cuando estamos ya para hacer chuchuca, y finalmente cuando es maíz. Por ejemplo, yo consumo mucho, ¿no? Lo consumo cuando ya está de maíz, lo pelamos para mote, y luego tenemos también para harina, ¿no? Y para hacer también la famosa chicha de jora. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo veo que los indígenas, como usted dice, tenemos unos conocimientos ancestrales que los conservamos. Habría que difundirlos y habría que conservarlos más, y de esta manera tendríamos esta posibilidad de tener una producción muy buena para nosotros y para la salud, y obviamente para la venta también. Y lo que sí sería bueno, valorar este tipo de producción. Sí, porque lo nuestro es, muchas veces usamos el abono orgánico, ¿no? Sí, entonces tiene más valor, es más nutritivo y no es nocivo para la salud. Shinami y Rixishpa, Kanajupashkanchik y ña tukuchingapa segmento Tigrayman ringapa ña shamupanchik shuyapaychik mashikuna amararipaychik. Comienza tu día con Café Río Intag. Con la mejor selección de granos de café del Valle de Intag. Café con sabor a resistencia. El Comité Central de Mujeres, la UNORCAC y el municipio de Cotacachi invitan a participar de la 20ª Feria de Semillas Muyuraimi Cotacachi 2023, donde tendremos exposición e intercambio de semillas, bioemprendimientos con productos de la chacra, deliciosa gastronomía andina, exposición y degustación de patrimonio agroalimentario y presentación de grupos culturales. Además, disfrutaremos de la primera Feria del Café y Chocolate. No te olvides, este sábado 12 y domingo 13 de agosto en el Parque La Matriz de Cotacachi, a partir de las 8 de la mañana. ¡Te esperamos! Con el apoyo de FAO, Prefectura de Imbabura, Fundación Eco Beneficios, Cooperativa Santa Anita, Asamblea de Unidad Cantonal, Programa Mundial de Alimentos y NDT Ecuador.
De mano en mano damos vida a nuestras semillas. Mashi José Maldonado, Ñucahuan Pacta Capán, Rimashpa Capán. Estamos con José Maldonado, él es candidato a la Asamblea Nacional por el Movimiento Revolución Ciudadana, lista 5. Ña Tucuchingapa Rijunchik, vamos a entrar al segmento Tigray, en el que vamos a conocer sus propuestas. Entonces va a tener un tiempo para que usted pueda exponer sus propuestas y también recordar a la gente que nos está viendo en redes sociales que pueda escribir su pregunta en el chat para nosotros al final poder leer y que el candidato también pueda responder. Shina Kayaripa y Mashir. No, yo ya dije la propuesta. Dije que la casa está cayéndose, techo que está mal, la pared está cuarteada, el piso está rizado. Es un tiempo corto los que vamos a la asamblea. Bueno, yo no estoy pensando en que estamos ahí ya. Lo que yo pienso es simplemente apoyar a todas las acciones y decisiones de Luisa Magdalena González Alcíbar, porque ella para arreglar todo esto que vemos en lo que es seguridad, salud, educación, vialidad y apoyo al agricultor, va a necesitar del apoyo de la asamblea. Para eso estamos. Yo decir, vea, voy con esta propuesta, esta es la que quiero, no va a haber tiempo. Es un tiempo muy corto y lo que necesitamos primero es arreglar la casa. Cuando se habla, yo entiendo un poquito, digo, la casa está mal y me están hablando de cómo vamos a arreglar el jardín, pero primero hacer de arreglar la casa. Claro. Y luego el jardín. Entonces las propuestas sería como arreglar el jardín. Yo digo, primero hay que arreglar la casita, dejarla bien bonita la casita y ahora sí, vamos con este tipo de acciones, porque es urgente la seguridad, es urgente. Antes que nada tiene que ser la seguridad. La salud pública, es urgente hacerlo. Usted conoce, todo el mundo conoce, todos dicen ni paracetamol tenemos en las instituciones o en los hospitales, eso es urgente. Lo de la educación, al menos en la sierra ya vamos a comenzar el periodo escolar, es urgente arreglar todo lo que está en educación. Vialidad, al menos yo veo, siempre estoy Otavalo, Peguche, Quito, por lo menos esa vía no está tan deteriorada, pero yéndose un poco ya más al norte deteriorada, yéndose a la costa deteriorada. Y queremos que haya un país más dinámico, necesitamos vías. Entonces por eso, más que decir propuestas, yo lo que digo es tenemos que arreglar la casa, que es del Ecuador, y para eso necesita Luis el apoyo de la asamblea, estaremos ahí para apoyarla, y una vez que el Ecuador ya esté ya arregladito la casa, ahí sí ya podemos hablar qué más podemos hacer por el Ecuador. Vamos por esta. Yo al menos de lo que es medio anecdótico, yo vine a Peguche a arreglar la casa de mis papis. El maestro me dijo 4 semanas para arreglar. ¿Y sabe cuánto tiempo ya voy viviendo aquí? 2 años y medio. Sí, entonces ya me he quedado y entonces hago los viajes y yo veo, por ejemplo, la vialidad es muy importante, ¿no? Muy importante. Sí, usted ha mencionado que van a trabajar en temas de seguridad, ¿no? Una vez que como bloque lleguen a la asamblea, ¿cuál es la primera acción que van a realizar? Bueno, de lo que dice Luisa, principalmente es dotar a la policía de más presupuesto y principalmente que ese presupuesto se ejecute, porque parece que hay presupuesto pero no ejecutan, y entonces que se ejecute. Segundo, lo que dice es vamos también a dotar a la policía de todos los elementos que necesita. Obviamente si se ejecuta el presupuesto van a tener todo. Tercero, lo que dice es vamos a dar una capacitación en el aspecto técnico, en el aspecto administrativo y en el aspecto operativo, fundamental. Cuarto, lo que dice es vamos a ubicar a la policía en los sitios de más conflicto, con más intensidad y con más dotación policial y más armamento que necesita. Y cuarto, dice, nuevamente volveremos a la época de Rafael Correa, donde teníamos una coordinación de diferentes ministerios para actuar sobre lo que es la seguridad. Entonces ya no va a ser un ministerio hace una cosa y el otro, sino todos. Y Luisa va a ser, o el presidente, va a ser la pieza fundamental donde dirija todo esto. Eso es lo que va a hacer. Y obviamente en todas estas acciones va a necesitar el apoyo de la asamblea, porque algo va a tener que hacerse urgente y necesita la asamblea. Y para eso sí estamos los asambleístas, más en ese sentido. Con eso tendremos lo de la seguridad. Pero también hay que pensar cómo se logra disminuir la delincuencia. No solamente es con control, es con trabajo. El momento en que tenemos trabajo ya tenemos un chance de decir, bueno, un papito, una mamita, dice, ya tengo para parar la olla, ya tengo trabajito y con esta plata ya puedo comprar.
Pero si no tengo trabajo y si ya no me fían, Y ya uno entra rapidito a pensar, bueno, hacer cosas negativas. Y con educación también, ¿no? Claro, o sea, todo esto es lo que viene, ¿no? Por ejemplo, ese es lo triste del Ecuador. Y vamos a arreglar el techo, necesito trabajo. Vamos a arreglar la pared, va a haber trabajo. Vamos a arreglar el piso, va a haber trabajo. Eso hablo en el sentido de seguridad, salud, educación, vialidad y apoyo al agro. Todo eso lo que va a generar es trabajo. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que es un trabajo de arreglo. Cuando deberíamos estar pensando que esta casa está bonito y ahora sí vamos a hacer otra casa y que generáramos esa otra casa y ahí en ese trabajo, eso sería interesante. Lo que ahora vamos a entrar es a arreglar. Cuando si hubiéramos mantenido todas estas carreteras, todas estas hospitales, centros de salud, si hubiéramos mantenido todo eso, ahorita no estaríamos hablando de que vamos a arreglar, sino vamos a hacer una nueva carretera, vamos a hacer un nuevo hospital, una nueva escuela del milenio y todo lo demás. Entonces, en ese sentido, yo digo, sí vamos a generar trabajo, pero hay trabajo arreglando. Sí. Y justamente estábamos hablando sobre este mismo tema de la seguridad. Yo quisiera saber qué opinas sobre este decreto, ¿no?, que emitió el Ejecutivo sobre el porte de las armas. ¿Cuál es su postura acerca de eso? Yo creo que en la época de Rafael Correa no hizo falta el porte de armas. Yo soy más viejito, yo le triplico en edad a usted, ¿sí? Yo viví lo que era el Ecuador antes de Correa. Era igualito a lo que ahora es. Igualito era. La única diferencia es que ahora tienen celular, ¿sí? En esa época no había, pero era igualito, así como ahora no hay en los hospitales no hay remedios, las vialidades hecho pedazo. Así era el Ecuador antes de Correa. Durante la época de Rafael Correa, que usted es joven, debió haber vivido una época especial, haber pensado que el Ecuador, qué bestia, qué chévere, no. Uno va a sacar la cédula y le daban en 20 minutos. Ahora un miembro de mi familia se fue a sacar, casi le mandan sacando el trabajo porque se le fue casi todo el día para sacar la cédula. Que tiene que ir a otra ciudad a entonces, sacar. ese era el Ecuador que vivíamos. Y entonces, en ese sentido, yo digo, vea, antes de Correa, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes era 17. Y ahora, en estos últimos 6 años, casi está llegando, tengo entendido, está entre el 33 y 34. Y en la época de Rafael Correa, ¿sabe cuánto era? Es lo que ahora dice, todo 5, fue 5. ¿Pero por qué fue? Porque había trabajo. El momento en que usted tiene trabajo, ya se preocupa de su trabajo. Vea, un niño, un joven que va a escuela, colegio y universidad, y si tiene becas, él está preocupado de estudiar y ya no es presa fácil de la delincuencia. Un papito que ya tiene un trabajo, está preocupado de hacer bien el trabajo para tener un ingreso y con ese ingreso va a estar, y ya no se preocupa de delinquir. Claro. En cambio, cuando no se tiene trabajo, tenga la seguridad de que uno se angustia, ¿no? Yo mismo a veces digo, veo a unas personas, digo, ¿y cómo paran la olla si no hay trabajo? Si no hay trabajo. ¿Y de dónde van a conseguir? Y obviamente va el camino negativo, ¿no? Ahora, yéndonos a otro tema, ¿qué piensa usted sobre las privatizaciones y concesiones que se realizan? ¿Y cree que sí ha valido la pena las privatizaciones que se han realizado hasta ahora? Bueno, desde el punto de vista económico, ese es un esquema neoliberal. ¿Qué dice el neoliberalismo? Que el Estado no es eficiente y por lo tanto hay que achicarlo. Que la empresa privada es eficiente y por lo tanto hay que darle prioridad. Pero yo veo los 10 años de Rafael Correa, el AC/DC, ¿sí? Acuérdese del AC/DC, la banda australiana, ¿no? Acuérdese, en los 10 años, las instituciones públicas, la que dice el neoliberalismo, no son eficientes, no cumplen la función, fueron eficientes, eficaces y el trato fue con calidad y calidez. ¿Se acuerda del registro civil? Usted sacaba con una rapidez inmediata la cédula. ¿Se acuerda de los hospitales? Y eso, en esto que estaba en campaña en Ibarra, una vez un señor se me acercó y me abrazó con una fuerza. Dije, ¿qué le pasa a este señor? Y me dijo, vea, Mashi, dígale a mi presidente. A veces se quiebra la voz. Dijo, tenía un hijo con enfermedad catastrófica. Yo no tenía dinero. No sabía cómo mi hijo le voy a tener con vida. Dice, me fui a un hospital público. Le dije, mi hijo le dieron remedios, le dieron atención médica, operaciones. Y ahora él me dijo, esta vez que estuve en Ibarra en esta campaña, me dijo, mi hijo ya va a terminar la universidad. Dígale a mi presidente, gracias a usted, mi hijo está con vida. Con salvar una vida, digo, qué bien que hizo esos 10 años. Ahí se ve que las instituciones públicas, cuando hay voluntad política, son eficientes y eficaces. Pero desde el esquema neoliberal, las instituciones públicas deben ser chicas. Ahora saltando al tema de la minería.
¿usted considera que es desarrollo o destrucción también ambiental? Bueno, yo he visto, aprendí, yo no soy experto en eso, pero vi que hay una minería responsable, y esa minería es responsable, pero se necesita tecnología de punta, y la tecnología de punta es muy cara. Entonces yo creo que, como antes me preguntaban, ¿no?, de los fertilizantes y agroquímicos y todo, yo creo que siempre el Ecuador lo que debe buscar es lo que beneficie a la comunidad y no lo que perjudique. En ese sentido, la pregunta... Y escuchar también las voces de la población, ¿no? Porque sí, pero ahí yo creo que el Estado debe intervenir y apoyar a esa minería que es artesanal, porque yo creo que ellos en su luchan, buscan salir adelante, como todo ecuatoriano en todas las actividades, pero si el Estado puede ayudar a esa minería para que puedan de alguna manera transformarse en minería responsable, yo creo que eso les ayudaría a ellos. Tampoco puedo decir no a la minería, porque hay gente que vive de eso. ¿Qué le hacemos a ellos? Sacamos y en dónde los ubicamos. Ellos viven de eso, pero busquemos la minería responsable, ¿no? Y ahora, saltando un poquito, más o menos en ese mismo tema, sobre el agua. ¿Usted piensa que hay que fomentar la administración del agua por las juntas comunitarias, podríamos decir? Bueno, ha habido formas y maneras de administración, y hay algunas que son muy ancestrales, ¿no? Sí, en ese sentido yo creo que siempre hay que conservar lo bueno. O sea, no es negativo, lo bueno hay que conservar y más que todo mejorarlo. Y si en ese sentido están las juntas de agua, yo creo que lo ideal es, si el Estado está en la posibilidad de conversar y juntos decidir qué es lo mejor, yo creo que en eso estamos. Y en ese sentido es bueno que haya un presidente que esté listo para conversar con todas estas personas que están en estas actividades. Bueno, tenemos algunas personas que nos están preguntando aquí en las redes sociales. Vamos a dar lectura a una de ellas para que usted pueda responder. Aquí nos hacen una pregunta, dice, ¿cómo se puede vincular el arte y la cultura con el tema de seguridad y trabajo? Yo creo que, vincular no más, yo creo que de alguna forma el arte y la cultura creo que han sido la última rueda del coche, ¿no? Sí, nunca se les ha prestado mucha atención. Y en ese sentido, yo creo que en la época de Rafael Correa sí se dio más o menos un énfasis, sí se dio la posibilidad de que puedan hacer actividad grande, por eso dio la posibilidad de hacer películas y apoyo había eso. En ese sentido, yo creo que debe hacerse esa situación, también debe recuperarse ese espacio y más que todo que puedan tener un financiamiento para que puedan desarrollarse, porque vivir del arte... es bien duro. Complicado. Sí. Bueno, tenemos muchas preguntas y tenemos muy poco tiempo, entonces para ser puntual, aquí hay otra pregunta, dice, ¿se puede hacer algo para que... Uy, se me perdió el comentario, aquí está. Algo para que valga la pena para los pueblos y nacionalidades y que siempre hemos sido muy marginados? Es importante lo de la agricultura orgánica, pero para eso se necesita de un subsidio. ¿Será que es posible? Dice. Bueno, yo creo que principalmente el apoyo que dice Luisa a través de los créditos, eso va a ser fundamental, porque con un crédito y ese crédito que no sea muy oneroso, y la otra situación, el riesgo también que hay en la agricultura que le va a apoyar en eso nos va a ayudar bastante. Y también lo otro, yo sí digo para los indígenas, yo soy indígena, nosotros debemos prepararnos y debemos prepararnos muy bien, y esa preparación nos va a ayudar para desarrollar a nuestros hermanos indígenas. Y si tenemos acceso a educación, y ojalá con Luisa tengamos la posibilidad de becas, de prepararnos no solo en el Ecuador, hablo para los indígenas, sino de irnos al exterior y prepararnos en el exterior, nos va a dar un gran conocimiento y sobre todo valorar lo que somos los indígenas. Sí, principalmente en mi caso, yo sí agradezco al Presi Correa. Yo fui profesor de quichua durante casi toda mi vida y también he dado conferencias de quichua y de economía. Mi audiencia sabe cuál era, mis cursos y a lo mucho mis conferencias. Hasta ahí llegaba mi dar a conocer el quichua, pero en la época de Rafael Correa me sentí satisfecho de ver que la audiencia ya no era solamente mi aula y mi aula más grande de conferencias, sino era una población más grande, y ahí se visualizó el quichua. Y entonces me sorprendía mucho, porque en la universidad donde daba clases yo tenía normalmente 12 alumnos, 10 americanos y 2 ecuatorianos. Después de Rafael Correa tenía 10 ecuatorianos y 2 extranjeros. Entonces fue una visualización del quichua, y en ese sentido
para mí fue una satisfacción de que el quichua esté presente. Bueno, también hay una pregunta que dice, ¿usted opina que disminuir, qué opina usted de disminuir el sueldo de los asambleístas? Dice. No, en ese sentido yo creo que tienen que ver, todo depende de los recursos que se tienen, ¿sí? Y si hay la necesidad de hacerlo, disminuir el salario o el sueldo de los asambleístas, pueden hacerlo, y en eso yo no veo la necesidad de no hacerlo, ¿no? O sea, uno a la asamblea yo al menos estoy viendo que uno va a ir a arreglar todo esto de lo que el Ecuador está en situación conflictiva, y nada más, y si es que pagan por eso algo, o si van a disminuir eso, yo no le veo nada así tan importante, más es arreglar el Ecuador, eso es lo fundamental, sí, esa es la prioridad, sí. Shinaka Yupeichani Nipani Mashi José Maldonado Caipicashkamanta, palabras finales que pueda dar a la ciudadanía. Taitakuna, mamakuna, wambrakuna, kuitzakuna, wawakuna, ña chayshinami shuk pachata chayshina kaisuma kuitzawan parlashkani, y ña ima ayuyaykunata uyachishkani. Kay agosto killa ishkay chunga puncha, kankuna rikuna kangichi pita ta agllana kangichi. ¿Ari? Ñukanchi causa y shikan tukuchun imashinami Rafael Correa llakta pushakakpi Ecuador ka shikan karka, y ñukanchi shikan wasikuna alli karka, chayta yuyarishpaka Luisa González tami agllana kanchi. Ari? Shinaka kankunapa makipimi chayshina agllanaka sakirin. Tukuy shunguwan pagi kayakaman tenju. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros para dialogar un poco. Entonces, agradecerles también a toda la gente que se ha conectado a nuestra señal de APAC TV. Les contamos que ustedes pueden ver la entrevista completa en Facebook y en YouTube, y pequeños extractos de la entrevista en Instagram y TikTok. No se olviden de seguirnos, estaremos nuevamente con otro candidato que estará también contando su vida, su forma de pensar y sus propuestas. Nos vemos, Kayakama.